de las principales mujeres representantes de la mística. Que, bueno, hubo varios ejemplos y, bueno, el papel más relevante que tuvieron durante la Edad Media. 4 ejemplos de mujeres que destacaron en la mística. Hildegarda de Bingen, Catalina de Siena, Margaret Kempen y Teresa de Cartagena, una representante castellana. Estas mujeres tuvieron un papel importante a lo largo de todo el periodo medieval. Y algunas, por ejemplo, como Teresa de Cartagena, fue nieta de Pablo de Tarso, que fue el primer rabino judío, y su tío, Alonso de Cartagena, que fue uno de los humanistas más importantes del periodo medieval, continuando con la época moderna. Legarda de Vigen, una de las principales mujeres o más importantes que destacó durante el periodo de la Edad Media. Esta mujer, cuando cumplió los 5 años, tuvo visiones y a partir de ahí Dios la obligó a escribir todas esas visiones y esto le produjo la enfermedad a esta mujer. Tiene obras destacadas como es el libro de las recompensas de la vida, libro de las obras divinas y Escivias. ¿Cuál era la visión que tenía Hildegarda acerca por ejemplo, de Dios? Sí, de Dios, sobre Dios. Pues bueno, que según ella decía que hombre y mujer son iguales, pero Hildegarda utilizaba a Dios o relacionaba a Dios, más relacionaba a Dios con las figuras femeninas. Siempre se presentó como una enviada de Dios y nunca cuestionó la autoridad papal. Cuando murió, el 16 de septiembre del año 1179, intentaron hacerla santa. Bueno, y ya en el año 2012, el 7 de agosto, el Papa Benito XVI la concedió el título de doctora, es decir, porque esta mujer fue una de las principales figuras femeninas y más importantes dentro de la época medieval y luego pues de sus ideas y de cómo algunas, por ejemplo, pues como Teresa Cartagena cogió pues muchas tesis y tal y hablaba pues sobre la mujer, en la cual, pues bueno, hablaré más adelante en algún vídeo centrándome en ellas con otras figuras más importantes eh, sobre el tema del feminismo y cómo representaba a Hildegarda a la mujer o cómo la veía. Esta mujer, Catalina de Siena, conocemos su biografía gracias a que uno de sus confesores suyos la escribió y bueno, esta mujer vino de una familia rica, tuvo 25 hermanos y claro, ella no se quería casar, entonces, ¿qué hizo? Se cortó el pelo, llevó a cabo los votos de castidad y fue una mujer además en la cual se opuso a todas las ideas de sus padres. Sus padres querían casarla, pero ella se negaba tal y esto provocó que Catalina de Siena llegara incluso a dejar de comer muchas cosas y solo se alimentaba con agua y pan, nada más. Eh, ¿Qué sabemos también aparte de esta mujer? Que se hizo dominica, quiso hacer una vida mucho más activa, sabía leer y escribir en latín y una de las obras más destacadas es el diálogo de la Divina Providencia. Y algo también que podría decir yo sobre Catalina de Siena, pues bueno, Catalina de Siena llegó llegó pues a tener problemas y esto dio lugar a que se convirtiera pues en anoréxica porque dejó de comer, no se alimentaba y bueno, provocó muchas cosas en su vida. Además, realmente fue una mujer que lo pasó muy mal o realmente mal. Y también, bueno, diríamos que eso es para mí una de las mujeres, pues yo creo, importantes, junto con integrarla dentro de la mística, y más por lo que le pasó. Yo creo, por lo de los problemas que tuvo, de anorexia, que no. De como una especie de rebelarse frente a las ideas que había en la Edad Media, y se ve una mujer, pues bueno, activa y bueno, también luchadora
las mujeres de su tiempo, y a lo mejor que poco a poco estas ideas, como de muchas también incluso, influyeron en siglos pasados, en la Edad Moderna, en la Edad Contemporánea o incluso en la época actual que conocemos. Pero fue, bueno, también yo diría, a lo mejor un referente incluso podríamos decir, como otras muchas que he nombrado. ¿Qué pasó con esta mujer? Que, bueno, murió el 29 de abril de 1380 y, bueno, el Papa Pablo VI la entregó el título de doctora, eh, al igual que Hildegarda. Y, bueno, yo, más o menos, bueno, para mí ha sido un buen ejemplo a seguir. Yo creo que para, a lo mejor, muchas mujeres y tal, y, bueno, pudo contribuir en las ideas de la época medieval como en posteriores épocas. Que, bueno, fue hija, fue hija de un alcalde y juez inglés, tuvo 14 hijos. La obra más importante es el libro de Margaret Kemp, que es la biografía, sus vivencias, las visiones que tuvo, tras dar a luz a su primer hijo, de los 14 que tuvo. Eh, por ejemplo, como otras mujeres, también dentro de la mística, se autolesionó. Se me ha olvidado decir en la anterior diapositiva que Caterina de Siena también se autolesionó, se autocastigaba. Es decir, que muchas mujeres con todo esto se autocastigaban y veían que como que ellas querían rebelarse, pero claro, que es que su tiempo y encima los problemas que había en la Edad Media y cómo trataban, que para mí, bueno, sería un poco algo que no, vamos, no lo comparto, pero esto de que se autolesionen también es que es duro, porque, joder, bueno, diríamos, ¿cómo, por ejemplo, explicaríamos que una mujer que intenta ser libre, independiente y tal en aquella época, cómo se podría librar de estas cosas? Por eso, muchas de estos problemas, como le pasa a Margaret Kemp, ya sea en su obra, el libro de Margaret Kemp, como diríamos, que es toda la biografía suya, que se lo mandó a escribanos para que le escribieran toda su vida, pues tuvo, mira, sus problemas, al igual que Catalina de Siena. Diríamos nosotros que considerando a esta mujer, a Margaret Kemp, Lolarda, que Lolarda es como un movimiento político y religioso que surgió a finales del siglo XIV y durante todo el siglo XV, y que incluso este movimiento religioso y político pudo haber, bueno, no pudo haber, no, fue lo que provocó el cisma religioso durante el siglo XVI, en el cual, pues bueno, el cristianismo se dividió en varias religiones, pues, entre ellos el anglicanismo, el luteranismo y la Iglesia Ortodoxa, tal, y esto, bueno, provocó también que muchas de estas ideas, pues eso, influyeran en la Edad Moderna, y el cristianismo, pues se criticaba, incluso Lutero criticaba a la Iglesia, o Calvino, y criticaban todas estas teorías de la Iglesia, que la Iglesia, según estos individuos, también pudo influir por estas mujeres, era corrupta y tal. ¿Qué pasó con esta mujer? Que, bueno, murió en el año 1430. A explicar algunos de los puntos más importantes de Teresa de Cartagena, que lo he explicado antes en la segunda diapositiva, pero bueno, diríamos que esta mujer fue mística castellana de origen judío converso. Su abuelo fue Pablo de Tarso, el primer rabino judío, y su tío, lo hemos explicado, Alonso de Cartagena, un humanista importante. Acudió a la Universidad de Salamanca, siendo monja de clausura del monasterio de Burgos. Se quedó sorda y utilizó la escritura, pues, para comunicarse con Dios. Y, bueno, las obras más destacadas serían Arboleda de los enfermos, Admiración Operum Deu o Admiración de las obras de Dios. Defendió la capacidad de las mujeres frente a los hombres a la hora de escribir. Esta mujer fue muy importante. Incluso en la última diapositiva voy a explicar si realmente se consideraba feminista junto como a otras, como por ejemplo Hildegarda de Bingen o Christine de Pizarro. Las mujeres no podían elegir su profesión en la Edad Media. Es una buena pregunta. Y diríamos, bueno, que es muy triste, porque en aquella época las mujeres no estaban tuteladas por el padre si no estaban casadas, o por el marido. Y ellas no podían elegir su profesión. Aunque fuesen buenas, por ejemplo, como
los 4 ejemplos que hemos visto de estas mujeres con una gran capacidad dentro de la mística. Y bueno, las féminas en aquel momento no podían tomar decisión sobre si querían ser escritoras, filósofas, y eso que hubo algunas también que destacaron, pero no hubo la suficiente. Yo no sé si era porque no querían o porque tenían que decir lo que decía su marido o su padre. Y hemos visto un buen ejemplo de Catalina de Siena, una mujer que no quería casarse, se cortó el pelo, hizo los votos de castidad y al final todos esos problemas le llevaron a que no se alimentaba y produjo la anorexia. Y bueno, diríamos que hay que ver cómo se ha ido mejorando a lo largo de la historia. Y eso es algo relativamente positivo, pero todavía necesitamos mejorar algo más en muchas cosas y entre ambos sexos. Diríamos que hay que intentar que en aquí a unos años todo empiece un poco a ser más igualitario. Pero costará, costará. Pero bueno, y si se han dado avances, en el cual Teresa de Cartagena, Catalina de Siena, Margaret Kemp o Hildegarda de Bingen, que fueron mujeres importantes y que estuvieron eh, alzando incluso la voz para que muchas mujeres de su tiempo y de épocas futuras hayan también sido un gran ejemplo para muchas mujeres. Pero se necesita cambiar. Hay que decir que, bueno, lo de Catalina de Siena fue una mujer, como lo he visto yo, como lo he explicado en su diapositiva, que no pudo llevar otra vida diferente. Se lo pasó muy mal. Y claro, la única salida de ella y de un montón de mujeres para ser libres y no estar no depender de su marido, del padre, era irse a marcharse a un convento y ahí estaba con otras mujeres. Pero bueno, esto es algo que relativamente ha ido evolucionando y es algo positivo. Pero bueno, se necesita mejorar. Esa de Cartagena feminista. Hombre, afirmativamente sí. Y a muchas de las mujeres que he explicado. Pero claro, el feminismo, como se entendía en aquella época, tampoco no es el feminismo de ahora. Sí que fueron los avances de ese feminismo que ya a partir del siglo XIX en muchos países de Europa se empezó a propagar. Y bueno, diríamos que si Teresa de Cartagena, la visión que tuvo por ese feminismo, hay que hay que ver que esto pues, vino de dos de las figuras más importantes que hubo, como fue en Hildegarda de Bingen o Christine de Pizan, que Christine de Pizan fue una figura importante, estuvo dentro de la corte, o su padre estuvo dentro de la corte, que además escribió la biografía de Carlos V de Francia, siendo una de las escritoras, yo creo, más importantes, también de finales o de mediados del siglo XIV y del primer tercio del siglo XV. Diríamos nosotros que bueno, hubo un montón de mujeres que gracias a ellas también alzaron la voz, incluso Ana Comena, quizá, Ana Comena sí, que hablaré en su día también en algún diapositiva de este tipo, incluso hablaré también de Isabel Católica o Isabel I de Castilla,
que fue como las primeras reinas, o bueno, luego hubo también varias reinas también en Inglaterra, pero bueno, el feminismo sí que lo podríamos considerar como un ideario dentro de Teresa de Cartagena, que claro, no solo de ella, también de los ejemplos que he puesto, como Cristina de Pizán o Mary Kent o Rosvita, bueno, un montón de mujeres que han ido, como diríamos nosotros, alzando la voz para que otras en siglos posteriores, en la época contemporánea sobre todo, que es cuando más el feminismo empezó a crecer y en el siglo XX también empezó a crecer mucho. Y ahora, que bueno, está también en crecimiento y que, oye, continúa en crecimiento pues, con varias mujeres. Lo que todavía queda, bueno, serán algunas cosas, como lo explica en la anterior diapositiva, pero bueno, eso ya un día explicaré o hablaré de qué es el feminismo en sí, de dónde, cómo comenzó, en qué países tardó más, en qué países tardó menos, pero bueno, son mujeres que para mí fueron la alza de levantar su voz para que las de su tiempo, es decir, final entre el siglo XIII y XIV, pusieran las bases de los cimientos de este movimiento, que hoy en día viene con fuerza. Y oye, que siga, siga, igual que el de todo. Bueno, pues por lo último, suscribiros y si os gusta este tipo de vídeos en PowerPoint, pues si eso, pues bueno, que le mole, que me haga comentarios o que me hable y tal, y que cualquier cosa aquí. Y nada, y lo que he dicho antes, suscribirse.